En el silencio de las primeras horas, cuando el mundo aún no despierta del todo, algo sutil se manifiesta en el corazón. No tiene forma ni nombre, pero su presencia es inconfundible. Es como un murmullo tibio que no viene de fuera, sino de un lugar secreto dentro de ti, como si el alma respirara sin que te dieras cuenta. No exige atención, pero se hace sentir con la suavidad de una hoja que cae. Ese susurro no trae respuestas, sino una calma extraña que reemplaza las preguntas. Es un recordatorio de que existe algo más allá de los pensamientos, algo que no necesita explicaciones para tener sentido. Al principio, solo se percibe por instantes, como un reflejo en el agua, y luego desaparece. Pero si te quedas quieto, si dejas que todo lo demás se calle, vuelve, una y otra vez. Así comienza el hábito, no con fuerza ni con promesas de cambio, sino con la repetición dulce de ese susurro interior. No es un acto deliberado, sino una entrega suave, un dejarse llevar por lo que ya está. Como quien se sienta junto al fuego solo para sentir el calor, sin buscar nada más. Vivimos inmersos en un flujo constante de estímulos, donde cada momento parece exigir algo de nosotros. En medio de ese torbellino, tomar una pausa se vuelve un gesto radical. No para desconectarse, sino para conectar de otra manera. Una pausa no es una huida, sino un retorno, al cuerpo, a la respiración, a esa pequeña parte de ti que aún recuerda cómo era estar simplemente aquí. En esa pausa, todo se desacelera. Las palabras pierden peso, los pensamientos se hacen más lentos. Lo que antes parecía urgente, ahora se observa con una distancia amable. Y esa distancia no es indiferencia, sino claridad. Como mirar una tormenta desde la ventana, sabiendo que no necesitas mojarte para comprenderla. Hacer de esa pausa un hábito es como abrir una rendija en una habitación cerrada. Poco a poco, entra la luz. No se trata de detener el mundo, sino de hallar un espacio dentro de él donde puedas respirar sin prisa. Ese espacio no se encuentra afuera, se cultiva dentro, con constancia, como quien riega una planta sin esperar que florezca al instante. Hay algo profundamente transformador en observar la respiración. No porque sea un acto especial, sino precisamente porque es lo más común, lo más presente. Respirar es existir. Y sin embargo, pasamos días sin notarlo. Volver a la respiración es como regresar a casa después de una larga ausencia. Todo está igual, pero tú has cambiado. Cada inhalación es una bienvenida. Cada exhalación, una entrega. En ese ir y venir silencioso, ocurre un milagro cotidiano. Te haces consciente de estar vivo. No en un sentido grandioso, sino en lo más simple. El aire entra, el aire sale, y con él todo lo demás se acomoda. Las tensiones, los miedos, las expectativas, poco a poco se disuelven, sin necesidad de luchar contra ellos. Hacer de la respiración un hábito de presencia es permitir que lo invisible sostenga tu día. Ya no reaccionas de inmediato. Ya no estás perdido en lo que viene o lo que fue. Estás aquí, sostenido por algo tan antiguo como el primer soplo de vida. Y en esa presencia, lo cotidiano se llena de un significado nuevo, sereno, completo. Hay una escucha que no depende del oído. Es una forma de atender con todo el ser, sin buscar entender, sin querer controlar. Cuando cultivas el hábito del silencio interior, empiezas a notar señales que siempre estuvieron ahí. Una sensación en el pecho, un pensamiento que se repite, una tristeza que pide ser abrazada. No se trata de analizar, sino de acoger. Esa escucha es una forma de compasión. Ya no juzgas lo que aparece, solo lo miras. Y en esa mirada, lo que era doloroso comienza a transformarse. Porque lo que más duele no es lo que sentimos, sino no permitirnos sentirlo.
Cuando escuchas sin prisa, sin querer que se vaya, todo se suaviza. Incluso el miedo se vuelve menos amenazante si puede ser escuchado. No necesitas respuestas, solo presencia. La escucha verdadera no busca resolver, sino acompañar. Y cuando aprendes a escucharte con esa profundidad, también aprendes a escuchar el mundo de otro modo. Ya no desde la urgencia o el juicio, sino desde una calma que abraza todo tal como es. En un mundo que premia la rapidez, elegir no reaccionar parece ir contracorriente. Pero hay una sabiduría profunda en la pausa que precede a cada respuesta. No reaccionar no significa quedarse inmóvil, sino elegir desde un lugar más profundo. Un lugar que no está gobernado por el miedo ni por la costumbre, sino por la claridad del momento presente. Cada vez que te detienes antes de hablar, antes de juzgar, antes de actuar, creas un espacio. Y en ese espacio hay libertad. Es un arte sutil, casi invisible, pero poderoso. No es represión, es discernimiento. Aprender a observar el impulso sin dejarse arrastrar por él, como el mar que contiene la ola antes de dejarla romperse. Este hábito transforma lentamente tu manera de estar en el mundo. Te vuelves más liviano, menos reactivo, más consciente. Ya no necesitas ganar cada discusión, ni tener razón todo el tiempo. Te das cuenta de que el verdadero poder está en elegir tu respuesta con el corazón tranquilo, y no desde la urgencia del ego. El silencio al que nos abrimos no es ausencia de sonido, ni un hueco sin vida. Es una presencia suave, cálida, que envuelve. Al principio puede parecer incómodo, como si faltara algo. Pero si te quedas ahí, si no huyes, descubres que no falta nada. Todo está contenido en ese espacio callado. Tus pensamientos, tus emociones, tu aliento y también aquello que las sostiene. Hay un silencio que no es negación, sino afirmación. Una afirmación de la vida sin adornos, sin etiquetas. Cuando lo habitas, empiezas a reconocer la paz que hay en lo sencillo, en mirar una hoja mecerse al viento, en sentir la taza tibia entre las manos, en notar cómo el pecho sube y baja sin que tengas que hacer nada. Presencia pura. Ese silencio se convierte en un refugio, no porque escape del mundo, sino porque te reconcilia con él. Ya no necesitas tanto ruido para sentirte vivo. Te basta con estar. El hábito de habitar ese silencio no es una práctica más, es una manera de recordar, una y otra vez, que tu esencia no hace ruido, pero lo sostiene todo. Hay momentos en los que el tiempo parece suspenderse. No porque las horas se detengan, sino porque dejas de contarlas. Cuando estás plenamente presente, ya no importa cuánto falta ni cuánto pasó. Solo estás. Y en ese estar, el tiempo se vuelve irrelevante. Es como si el alma no midiera los días, sino los instantes verdaderos. Este hábito de atención te lleva a esos lugares donde el reloj deja de tener sentido, donde 5 minutos pueden ser eternos y 1 hora puede pasar como un suspiro. Lo que cambia no es el tiempo, sino tu relación con él. Ya no corres tras él, ni huyes de él. Simplemente lo acompañas, como quien camina junto a un amigo sin mirar el destino. La disolución del tiempo no es una fantasía espiritual, es una experiencia real, alcanzable en lo cotidiano. Al lavar los platos, al caminar descalzo, al escuchar a alguien sin pensar en lo que dirás después. Esos momentos, pequeños y silenciosos, son portales hacia una forma de vida más libre. Una vida donde no necesitas llegar, porque ya estás. Prestar atención, de verdad, es uno de los actos más profundos de amor que puedes ofrecer. No solo a los demás, sino a ti mismo. Es decir, te veo, estoy contigo, no quiero cambiarte ni apresurarte. Solo deseo estar aquí, contigo, tal como eres. Esa calidad de atención transforma lo más simple en algo sagrado. Cuando cultivas este hábito, descubres que no necesitas grandes gestos para amar. Basta con mirar con ternura, con escuchar sin interrumpir,
con tocar sin prisa. El mundo se llena de detalles que antes pasaban desapercibidos. El sonido del agua, la textura del pan, la emoción que cruza por tu rostro sin avisar. Todo empieza a importar, pero de una manera suave. La atención como forma de amor no exige esfuerzo, pero sí entrega. Requiere rendirse al presente sin reservas. Y en esa entrega florece una conexión silenciosa con todo lo que te rodea. Ya no ves las cosas como objetos o funciones, sino como presencias vivas, dignas de cuidado, de respeto, de compañía. El hábito de morar en lo que acontece no implica quedarse atrapado en lo que sucede, sino habitarlo con plenitud. Sea alegría o tristeza, claridad o confusión, hay una invitación constante a estar dentro, no fuera. No mirar desde la distancia, sino permitir que cada experiencia te atraviese suavemente, sin resistencia. Morar es aceptar sin apuro, no empujar ni rechazar, solo estar como quien acompaña la lluvia desde el umbral, sin querer que escampe. Esto requiere valentía, porque muchas veces lo que acontece no es lo que deseamos. Pero justo ahí está la práctica. Dejar de pelear con la vida y comenzar a vivirla tal como se presenta. Con el tiempo, morar en lo que acontece se vuelve un gesto natural. Ya no estás tan dividido entre lo que es y lo que querrías que fuera. Te haces amigo del presente, incluso cuando es difícil. Y esa amistad te da una fuerza suave, una estabilidad que no depende de que todo esté bien, sino de que tú estés completamente ahí. Hay una ternura profunda escondida en lo cotidiano, en el sonido del pan al partirse, en el roce de los pies sobre el suelo al caminar descalzo, en la luz que se cuela por la rendija de la ventana. Cosas pequeñas que, cuando se miran con el corazón abierto, revelan una belleza discreta, humilde, pero inmensamente viva. El hábito de ver lo ordinario con ojos nuevos transforma el mundo sin cambiar nada afuera. Todo sigue igual. La misma casa, el mismo cuerpo, las mismas rutinas. Pero algo dentro de ti se ha suavizado. Ya no necesitas buscar lo extraordinario para sentir gratitud. Descubres que lo extraordinario estaba ahí desde el principio, esperando que lo vieras. Esa ternura es medicina. Porque en un mundo que empuja hacia el logro y la velocidad, detenerse a sentir la calidez de una taza o el canto lejano de un pájaro es una forma de resistencia, una forma de volver al corazón. Y en ese retorno, comprendes que lo que transforma tu vida no son grandes acontecimientos, sino pequeñas presencias sostenidas con amor. Hay una profundidad especial en el simple hecho de estar, sin necesidad de hacer. En una cultura que idolatra la productividad, esta quietud puede parecer inútil, incluso culpable, pero cuando te permites no hacer nada, descubres que no eres lo que haces. Eres, simplemente. Y ese ser tiene una belleza que no necesita logros para justificarse. No hacer no es pasividad, sino presencia. Es sentarse en silencio, sin buscar resultados. Es mirar un árbol sin querer entenderlo. Es permitir que el cuerpo descanse sin planear el próximo paso. Y en ese estado, todo lo que parecía urgente se desvanece. El ser se revela en su forma más desnuda, sin adornos, sin exigencias. Este hábito te conecta con lo esencial. Dejas de luchar contra la corriente y empiezas a flotar en ella, confiando en su dirección. No haces, pero estás. No actúas, pero transformas. Porque a veces, la transformación más profunda ocurre cuando te das permiso para simplemente existir, sin esfuerzo, como una brisa suave que no empuja, pero acaricia. Todos llevamos en nosotros rincones oscuros, partes que evitamos mirar, viejas heridas, temores antiguos, memorias que duelen. Al principio, cuando el silencio se instala, esas sombras emergen y asustan. Pero si permaneces ahí, si no huyes, si las miras con ojos suaves,
algo comienza a cambiar. La sombra deja de ser enemiga y se convierte en mensajera. La oscuridad no es mala en sí misma, es parte del todo. En ella también hay verdad, también hay vida. Cuando la abrazas, descubres que muchas veces solo quería ser vista, no corregida, y al mirarla sin juicio, se suaviza, deja de gritar. Se vuelve parte del paisaje interno, como una noche estrellada que ya no amenaza, sino que invita al recogimiento. El hábito de estar presente con lo que duele no es fácil, pero es liberador, porque al dejar de huir de tus sombras, dejas de huir de ti. Te haces entero, y en esa totalidad descubres que la luz no es ausencia de sombra, sino su compañía amorosa. Ya no necesitas ser perfecto, solo estar completo, con todo lo que eres. El dolor tiene raíces profundas, muchas veces invisibles. Se aferra a viejas memorias, a creencias no cuestionadas, a formas de pensar heredadas. Pero cuando cultivas el hábito de la presencia silenciosa, esas raíces comienzan a aflojarse. No porque luches contra ellas, sino porque dejas de alimentarlas con tu resistencia. Estar con el dolor sin intentar cambiarlo es como sentarse junto a un árbol enfermo con paciencia y ternura. No cortas sus ramas, no arrancas sus hojas, solo lo acompañas. Y en ese acompañamiento, algo se transforma. A veces lentamente, como una raíz que encuentra tierra más fértil. A veces con un suspiro repentino, como una lágrima que al fin se permite caer. Este proceso no se fuerza. Ocurre por sí mismo, en la calma, en la constancia, en la aceptación. No se trata de borrar el dolor, sino de crear un espacio donde pueda respirar, donde no sea una amenaza, y en ese espacio, descubres que incluso el sufrimiento tiene algo para enseñarte si lo escuchas sin miedo. Tu cuerpo guarda memorias que tu mente ya ha olvidado. Es un archivo viviente de experiencias, emociones y aprendizajes. A menudo lo ignoramos, lo exigimos, lo juzgamos. Pero cuando lo habitas con atención, se revela como un maestro silencioso. Cada tensión, cada latido, cada suspiro tiene algo que decirte si sabes escuchar. El cuerpo no miente. Si hay tristeza, la siente. Si hay alegría, la expresa. Si hay miedo, se contrae. Y tú, al habitarlo con suavidad, puedes comenzar a decodificar ese lenguaje. No desde la lógica, sino desde la sensibilidad. Aprendes a confiar en sus señales, a respetar sus límites, a agradecer su compañía. Este hábito de reconexión corporal no necesita técnicas complicadas. Basta con cerrar los ojos y sentir los pies en el suelo, el aire en los pulmones, el pulso en las muñecas. Cada instante vivido desde el cuerpo es un regreso al presente. Y en ese regreso, el cuerpo deja de ser un instrumento y se convierte en un templo sagrado. El juicio es como una capa que cubre todo lo que miramos. Lo bueno, lo malo, lo adecuado, lo insuficiente, etiquetas que nacen sin que lo notemos. Pero cuando practicas el hábito de la presencia serena, empiezas a ver sin adornos, sin comparaciones, como si por fin quitaras las gafas y vieras las cosas tal como son, desnudas de juicios. Mirarte a ti mismo sin juicio es uno de los actos más compasivos que puedes hacer. Ya no necesitas corregirte todo el tiempo. Puedes fallar, puedes sentir, puedes cambiar, sin exigencias, sin condena. Eres un proceso, no un resultado. Y cuando lo aceptas, florece una ternura nueva hacia ti y hacia los demás. El mundo también se suaviza cuando dejas de juzgarlo. Las personas ya no son obstáculos o aliados, sino seres humanos como tú, con luces y sombras. Todo se vuelve más real, más cercano, más amable, y tú te vuelves más libre. Porque al soltar los juicios, dejas de pelear con lo que es y comienzas a abrazarlo con el corazón abierto. Nada permanece igual. Lo que hoy parece eterno,
mañana se desvanece como niebla al sol. Esta impermanencia no es una amenaza, sino una danza constante. Cuando comienzas a observarla con calma, dejas de temerle. Ves cómo las estaciones del alma van y vienen, cómo la tristeza se transforma en dulzura, cómo el dolor da paso al alivio. Todo cambia, y eso no solo es inevitable, también es sagrado. Aceptar este flujo te libera. Ya no necesitas controlar cada detalle ni asegurarte de que todo se mantenga igual. Puedes soltar, confiar, permitir que la vida se despliegue a su manera. Como el río que no se aferra a una curva, sino que sigue su curso, tú también puedes aprender a fluir, no con resignación, sino con una sabiduría suave que sabe que cada cambio trae consigo una semilla nueva. Este hábito de abrazar la impermanencia no te aleja de la vida, al contrario, te acerca. Te permite saborear lo que tienes mientras lo tienes, sin aferrarte, sin temer la pérdida. Porque sabes que lo que se va deja espacio para lo que llega. Y en ese espacio florece una paz que no depende de nada más que de tu apertura al presente. Buscar implica una carencia, una sensación de que falta algo, de que en otro lugar, en otro momento, hallarás lo que ahora no tienes. Pero cuando te detienes, cuando dejas de correr tras lo siguiente, descubres algo sorprendente. Ya estás donde necesitas estar. Lo que buscabas fuera siempre estuvo dentro. Y en ese descubrimiento nace una libertad profunda. No buscar no significa rendirse, sino descansar. Es permitir que la vida llegue a ti en vez de perseguirla con ansiedad. Es confiar en que todo lo necesario ya está presente, aunque aún no lo veas con claridad. Como una flor que aún no ha abierto, pero ya contiene su belleza dentro del capullo. No necesita buscar la floración, solo vivir su proceso. Este hábito de soltar la búsqueda transforma tu forma de vivir. Dejas de sentirte incompleto, dejas de necesitar resultados. Comienzas a caminar por la vida con una sonrisa serena, sabiendo que no hay nada que alcanzar. Todo lo esencial ocurre aquí, en este instante. Y al dejar de buscar, encuentras lo más preciado, la paz de simplemente ser. La respiración nos acompaña desde el primer instante, pero rara vez le prestamos atención. A menudo respiramos como vivimos, con prisa, con esfuerzo, con tensión. Sin darnos cuenta, el cuerpo se contrae, y con él también el alma. Pero cuando aprendes a respirar sin urgencia, todo cambia. La vida se vuelve más ancha, más suave, más profunda. Respirar sin urgencia es una forma de decirle al cuerpo: estás a salvo, no hay nada que apurar. Cada inhalación se convierte en una caricia interna, cada exhalación en una rendición amable. Es una invitación constante a volver al momento presente, a habitarlo con el pecho abierto y los pies en la tierra, sin correr, sin huir. Este hábito te ancla sin atarte, te sostiene sin oprimirte. Es una práctica que puedes llevar contigo donde sea, en la calle, en el trabajo, en medio de una tormenta emocional. Basta con recordar: puedo respirar de nuevo, con calma, y en ese gesto tan simple recuperas tu centro, ese lugar silencioso donde siempre has estado en paz. Hay días en que todo se siente denso. Los pensamientos pesan, las emociones agobian, el cuerpo duele. Pero también hay días, y puedes aprender a cultivarlos, en que todo se vuelve espacio. Espacio para sentir, para mirar, para simplemente estar. Ya no te aplastas bajo el mundo, flotas dentro de él. No porque haya cambiado, sino porque tú lo ves desde otro lugar. Este espacio no es físico, es interno. Es una percepción nueva que emerge cuando dejas de pelear con lo que ocurre. En lugar de cerrarte, te abres. En lugar de tensarte, te expandes. Y en esa expansión, incluso el dolor encuentra un rincón donde descansar.
todo cabe, nada estorba. La vida se acomoda dentro de ti como en una casa acogedora. Practicar este hábito es como limpiar las ventanas del alma. Todo se ve con más claridad, más ligereza, incluso tú mismo. Ya no eres una acumulación de roles o pensamientos, eres espacio. Un espacio vivo, sensible, atento, donde todo puede surgir y disolverse sin dejar heridas. Ese espacio eres tú, y es sagrado. En lo más profundo de ti hay un lugar que no se mueve. No importa cuánto ruido haya afuera, cuánta confusión o incertidumbre. Ese centro permanece. Es una quietud antigua, amorosa, que no necesita palabras. Cuando la tocas, aunque sea por un instante, todo lo demás se calma. Como si el mundo respirara contigo, en sincronía. Esta quietud no es frialdad ni indiferencia. Es una forma de amor inmenso que no necesita mostrarse para ser real. Te sostiene como una madre silenciosa, como el cielo que acoge sin exigir. No necesitas hacer nada para encontrarla, solo detenerte, solo permitirte sentirla. Está en ti, esperándote siempre. Hacer de esta quietud un hábito es volver a casa una y otra vez. Aunque te alejes, sabes el camino. Aunque te olvides, ella no te olvida. Te recibe con los brazos abiertos, sin preguntas, sin condiciones. Y en su abrazo recuerdas quién eres, no el que corre, ni el que teme, ni el que busca, sino el que, en silencio, simplemente es. La resistencia nace del deseo de que las cosas sean distintas. Es un empuje constante contra la realidad, una fricción interna que desgasta. Pero cuando comienzas a vivir sin resistir, algo en ti se relaja. No porque todo se vuelva fácil, sino porque dejas de tensarte frente a lo inevitable. Aprendes a moverte con la corriente en vez de luchar contra ella. No resistir no es rendirse, sino fluir. Es mirar lo que ocurre y decir, sí, esto también. Incluso lo que no te gusta. Incluso lo que no entiendes. Al acogerlo, dejas de ser víctima del momento. Te conviertes en parte de él, con presencia, con dignidad. Y desde ahí puedes actuar, sí, pero sin violencia interna, sin cerrar el corazón. Este hábito te libera de una carga invisible. Ya no necesitas controlar cada detalle, ni prever cada desenlace. Puedes confiar en que, aunque no sepas cómo, encontrarás la forma de atravesarlo. Y esa confianza, silenciosa, humilde, se convierte en una fuente constante de fortaleza. Porque vivir sin resistir es vivir en paz. Esperamos que el mundo nos dé paz, que las circunstancias se acomoden, que los otros se comporten como deseamos. Pero el verdadero giro ocurre cuando dejas de esperar eso. Cuando comprendes que el cambio no comienza fuera, sino dentro. El mundo sigue siendo el mismo, pero tú ya no reaccionas igual. Y esa diferencia lo cambia todo. Este hábito de transformación interna es sutil, pero profundo. No necesitas hacer grandes gestos, ni modificar lo que te rodea. Solo observarte una y otra vez con honestidad y ternura. Descubres tus patrones, tus apegos, tus automatismos, y poco a poco, con paciencia, comienzas a soltarlos. No por obligación, sino porque ya no los necesitas. Y entonces, lo que antes te alteraba, ya no te toca igual. Lo que antes te parecía insoportable, ahora lo atraviesas con otra mirada. El mundo sigue su curso, con su belleza y su caos, pero tú caminas con otra postura, más liviana, más despierta. Y desde ahí, sin quererlo, comienzas a ser un faro silencioso para otros. Hay verdades que no caben en palabras. Hay emociones que no necesitan explicarse. Hay encuentros que se viven en miradas, en gestos, en presencias. En esta vida cada vez más llena de ruido, descubrir la belleza de lo no dicho es como hallar un oasis. No todo debe ser nombrado. A veces, el silencio lo expresa todo.
Cultivar este hábito es afinar la sensibilidad, es aprender a estar con otro sin invadirlo, a compartir sin imponer, a comprender sin interrogar. Es una forma de amor que no necesita adornos, porque nace de una conexión más profunda. Es mirar una flor sin decir es hermosa, y aún así sentirlo en todo el cuerpo. La belleza de lo no dicho está en cada rincón, en el roce sutil de una mano, en el suspiro al final del día, en la pausa que permite al otro ser tal como es. Y cuando vives desde ese lugar, descubres que muchas veces el alma habla mejor en silencio. Porque el silencio no es ausencia, sino lenguaje sagrado. Hay sonrisas que se fuerzan, que se usan como máscaras, pero también hay otras, más raras, más puras, las que nacen solas. Aparecen sin aviso, como una flor silvestre en un camino olvidado. No responden a un chiste ni a un logro. Nacen del contacto con algo verdadero, con algo que toca el corazón sin necesidad de palabras. Cuando cultivas el hábito del silencio interior, esas sonrisas comienzan a brotar. No las buscas, no las provocas, simplemente emergen. Puede ser al ver la luz filtrarse entre las hojas, al escuchar un pájaro en la distancia, al sentir tu propio aliento. Es una expresión del alma que se reconoce en lo simple, que se siente en casa en lo que es. Esa sonrisa no es un gesto, es una vibración. Se extiende más allá del rostro, ablanda la mirada, calma el pecho, acaricia el mundo. Y aunque los demás quizás no la noten, su efecto se siente. Porque cuando una sonrisa nace del silencio, también siembra silencio y deja tras de sí una estela de ternura. Al final de esta senda silenciosa, llegas a un lugar donde ya no hay nada que hacer, nada que demostrar, nada que cambiar. Estás contigo, tal como eres. No como un resultado, sino como una presencia viva, completa. Ser sin esfuerzo es el fruto de haber soltado todo aquello que te empujaba a ser otro, a estar en otra parte, a cumplir con algo. Es un estado natural, pero olvidado, porque hemos aprendido a esforzarnos por ser alguien, por valer, por encajar, y este hábito, suave pero constante, te va quitando esas capas. No con violencia, sino con dulzura. Te devuelve a la inocencia, a la simplicidad, a la verdad de tu ser más profundo. No necesitas hacer, solo permitirte ser. Desde ahí, la vida fluye con otra música. Ya no te esfuerzas por estar presente, ya estás. Ya no luchas por ser amado, ya lo eres. Ya no necesitas respuestas, ya no hay preguntas. Solo una quietud viva, una conciencia expandida, una paz que no depende de nada. Ser sin esfuerzo es vivir como el cielo, amplio, silencioso y lleno de luz.